Y mire, justamente los programas de prevención, así como los programas de protección civil, han permitido a la población, sobre todo aquí de la Ciudad de México, evitar daños. Esto después de la experiencia del sismo de 1985 y por supuesto esta cultura cívica, esta cultura de prevención sigue avanzando. Veamos. El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 devastó a la Ciudad de México. Este episodio fue un parteaguas en la organización de la protección civil en el país. Las acciones adoptadas para proteger la vida de las víctimas y el rescate de las personas atrapadas en los escombros fueron los primeros pasos para la adopción de medidas que poco a poco se convertirían en protocolos oficiales, con el propósito de prevenir riesgos. La protección civil tiene tres premisas importantes, que es salvaguardar la vida, los bienes, el entorno y actualmente la información, que ya también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, nos han visto siempre más reactivos que preventivos, ¿no? O sea, ya que pasa el incidente, hablen a los de protección civil, pero es una fase importante la prevención. Tras la tragedia, se creó en 1986 la Oficina de Protección Civil y se adoptaron medidas como los simulacros, encaminados a que la gente sepa qué hacer en caso de siniestros. El pasado 19 de septiembre de 2017, luego del simulacro, el sismo de magnitud 7.1 nos recordó que estos ejercicios deben tomarse en serio. Lo vemos constantemente nosotros a veces como observadores en los simulacros, ¿no? Que cuando les dicen, va a haber simulacro a las 10 de la mañana, a las 9:30 ya se está bajando la persona a tomarse el cafecito, fumarse el cigarro. Al fin, como todos van a salir, pues ya aquí los espero, ¿no? Y justamente lo vivimos este 19 de septiembre, ¿no? Acabábamos de terminar un simulacro, ya muchos estábamos otra vez a la recuperación de continuidad de operaciones, cuando ahora sí nos agarró el día de veras, ¿no? El aprendizaje recibido por la ciudadanía en estos dos grandes sismos incluye la elaboración de un plan de medidas a tomar antes, durante y después de un sismo. Protección Civil recomienda tener un plan familiar de seguridad, pues las tragedias no solo ocurren en edificios públicos o áreas de trabajo. Tener el plan familiar de protección civil es algo que nosotros, esta administración hemos estado haciendo mucho énfasis en el plan familiar, porque los lugares mercantiles tienen un programa interno, las casas no. Entonces hay que hacer un programa, por decirlo así, programa interno, un plan familiar de protección civil para el hogar. Luego de la experiencia del 2017, la protección civil se colocó en el ojo del huracán y en esta ocasión se trata de incidir en las generaciones jóvenes que no vivieron el sismo del 85 y que hoy conocen la importancia de protegerse en una ciudad altamente sísmica.